Una alerta contra las enfermedades de transmisión sexual. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay reglas o quizás consejos de pureza sexual en la vida cristiana. Hay principios que deben ser tomados en cuenta tanto por los jóvenes como por las muchachas para que obrando de la mejor forma les vaya bien en la vida. Y es que cuando hablamos de sexo no todo se trata de si algo es pecado o no, sino de ¿qué es lo mejor para mi vida en cuanto a lo espiritual se refiere? ¿O cuál es la voluntad de Dios para mí? Efesios 5:17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Un principio muy importante de la pureza sexual es el principio de virginidad recíproca. Un hombre virgen se entrega a una mujer virgen, igual la mujer virgen busca o desea para ella un hombre de igual forma. Estos principios de pureza ya casi no son enseñados ni aún en las iglesias, entonces muchas mujeres dicen, estoy esperando el tiempo de Dios, y se terminan casando con hombres que ni siquiera son igual que ellas. Realmente aún lo de casarse es poco practicado en nuestros días y tenemos una generación tan absurda que se casa después de tener muchos hijos. Es mucho más sagaz enseñar a los jóvenes principios bíblicos cristianos que han existido desde el Génesis. Los jóvenes deben notar el hecho de que Salomón escribió todo el libro de Proverbios para dar sagacidad a los jóvenes, para librarte de la mujer extraña. Extraña significa sin conocimiento de Dios, y para librarte de la mujer ajena, que ablanda sus palabras. Salomón dijo, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Olvidar el principio, la virtud de la prudencia es otro errorazo en la sexualidad de las tantas enfermedades e infecciones de transmisión sexual que existen hoy en día, las cuales yo no le deseo a nadie, pero es necesario alertar sobre eso. A pesar de todo, en las redes sociales se oye hablar mucho sobre sexo y poco de infecciones. Hacer a un lado este tema importantísimo sobre la sexualidad es andar en tinieblas. Además, ese mismo principio y virtud de prudencia acerca del cual hablamos, te sirve también para que no caigas en manos de asesinos, ya que a veces las mujeres usan a los mejores hombres solamente para darle celos al hombre que no las ama. No sé por qué no rompen con lo que no sirve de una sola vez. Acerca de esto también Salomón dijo un proverbio que continuamente se me viene al corazón casi con el mismo latir. Proverbios 2:11, la discreción, la prudencia te guardará, te preservará la inteligencia. Los jóvenes de hoy saben mucho sobre preservativos y poco sobre el preservativo que es la inteligencia. Fue el único que la sociedad no les enseñó ni puede enseñárselo. Aunque la prudencia es una excelente virtud, tampoco hay que confiar en nuestra propia prudencia. Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fiarse de Jehová no es decir solamente yo confío en Él, sino que más bien cuidar de guardar sus mandamientos. Entonces no es prudente apoyarnos en nuestra propia prudencia por la sencilla razón de que eso ya no es prudencia, se llama astucia. 1 Corintios 3:19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Libro de Job, capítulo 5, 13, 14, que prende a los sabios en la astucia de ellos, y frustra los designios de los perversos. De día tropiezan con tinieblas, y a mediodía andan a tientas como de noche. Los jóvenes cristianos varones sean cuidadosos, la mujer que deseen para ellos que sea pura, humilde, decente y virgen. Las muchachas vírgenes asimismo desean un hombre por su humildad más que por los que le prometen, y por su fervor y conocimiento de Dios más que por su posición económica. Las mujeres asimismo valoren su virginidad, que es su máxima dignidad de mujer. No apoyo el extremismo en cuanto a este asunto de la virginidad.
La razón es porque la Biblia dice la mujer fue creada por causa del varón. 1 Corintios 11:9. Porque muchas veces pretendiendo guardar principios de pureza, nos olvidamos del amor y eso ya no es andar en pureza. O nos olvidamos de la pureza y eso ya no es andar en amor. Mostramos a la gente la misericordia de Dios y nos olvidamos de su severidad, y mostramos a la gente la severidad de Dios y nos olvidamos de su misericordia. Entonces, olvidarse de uno de esos caracteres de Dios es andar en tinieblas, sea que nos olvidemos de su misericordia o de su severidad. Porque existen infecciones de transmisión sexual que cada vez que un ser humano cae en una situación así deberíamos considerarlo un error de todo. Pero no estamos unidos como sociedad. El aumento de las enfermedades de transmisión sexual significa que es como que se nos esté recordando, están fallando en su vida sexual, están fallando como sociedad, están fallando como iglesia. Porque la Biblia dice la paga del pecado es muerte. Entonces hoy en día tenemos una generación prostituida. El sexo es un tema muy profundo y complejo, hablando de forma doctrinal, tanto que lo que debe suceder es caer en polémica sobre el tema. Cuando se habla de forma clara sobre el tema sexual, el pueblo se va a dividir. Unos van a decir de una manera y otros de otra. Y es eso lo que se necesita. Simple y sencillamente no hay quien se interese por los jóvenes. Proverbios 24:6. Porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Entonces lo que pasa es que la sexualidad es un tema muy complicado y no se puede ser hermético o cerrado. Esto significa que nadie puede lanzar su forma de juzgar las cosas y decir así debe ser y punto. Del amor y del sexo y del juicio ante el trono blanco nadie conoce. Deseo que los jóvenes se den cuenta que cuando del tema de la sexualidad se trata, todas las virtudes que existen entran en juego, tanto a la hora de tratar el tema sexual en nuestra doctrina como predicadores, como también al momento de interactuar sexualmente con una mujer. El sexo es lo que el hombre es en sí. Todo lo que el hombre es está involucrado en el sexo. Lo más emocionante de esto es que realmente la visión bíblica acerca del tema sexual no es que los predicadores deben callar con respecto al tema. Al contrario, la Biblia muestra una visión donde el predicador debe estar al pie de la batalla, junto con la sociedad, junto con la iglesia, junto con los jóvenes. No creo en que los predicadores deben callar con respecto al tema. Creo que los predicadores deben encender un fuego que no lo enciende el mundo con respecto al tema sexual. Hay fuego que proviene de Dios y hay fuego que proviene del mundo. Pablo luchaba al pie de la batalla con respecto al tema en la vida de la iglesia. La razón es porque la sexualidad es uno de los temas más importantes que hemos de tratar como predicadores. La sexualidad forma parte importantísima de nuestras vidas. Pablo dejó dicho, huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y esa expresión, huyan de este apóstol, es una expresión muy enérgica, huyan. Desde que este apóstol dijo huyan, habían muchos pastores que estaban bajo su autoridad que también debían ponerse las pilas para huir y lograr que la iglesia huyera. Tenían que adoctrinar bien, huyan de la fornicación, es un pecado contra el propio cuerpo, huyan de la prostitución. Fornicación significa inmundicia, sucio, mugre, es el placer y la satisfacción de los deseos corpóreos puestas por encima de cualquier otra cosa, por encima de cualquier otra virtud. Fornicación significa mente entorpecida, interés desmedido por lo terreno. Puede haber fornicación sin que haya acto sexual o lo que conocemos como cópula. Hay infecciones que se transmiten por medio de heridas, rasguños. Oseas 4:11 dice, fornicación, vino y mostos quitan el juicio. La fornicación se siente en el corazón, y es que a veces tu mismo corazón no quiere cometer un acto sexual o acercamiento sexual hacia alguien, pero a la misma vez hay algo en tu mismo corazón que te lleva a hacerlo. Entonces no hagas lo que en lo más íntimo de tu corazón no quieres. No hagas ningún acto sexual del cual después de acabar tengas que decir mierda. Dejar de andar en fiestas de alboroto de la carne, embriaguez, discos y otros tipos de sensualidades. En el Apocalipsis dice que Dios va a enviar muchas plagas y ni aun así la gente se arrepintió de sus fornicaciones. Apocalipsis 9:20-21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas
Ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos.